Bueno, el pueblo de Pedernales, como ya han declarado algunos de los voceros comunitarios, lograron su objetivo, que no era otro que se redujera la cantidad, la presencia de vecinos haitianos ilegales en nuestro territorio y en esa comunidad, porque la cuota de inmigrantes que pudiera tener cualquier población del mundo vecina tiene un límite. Y cuando se desborda ese límite, comienzan los problemas. Esas son reacciones naturales en Pedernales y en cualquier ciudad que tuviera la misma situación en el planeta. Y la historia está ahí. Y los hechos actuales están ahí en cualquier parte que hay esa situación. Ahora bien, la reflexión es la siguiente. Debió esperarse, o sea, la autoridad, y cuando hablo de la autoridad, primero las locales. ¿Por qué? Para que hay un alcalde y un ayuntamiento ahí, y hay regidores que son los que gobiernan la ciudad y trazan las políticas de la ciudad y tienen que prevenir las cosas. Ahí hay una policía nacional que en el caso del crimen cometido ha debido trabajar más fuertemente en la investigación del asesinato de unos ganaderos o unos empresarios agrícolas del campo que fueron asesinados por un haitiano. Ahí ha debido actuar la policía para pedirle a la autoridad haitiana, porque se fue hacia Haití, es la información, o la parte de inteligencia, a trabajar en ese sentido, en la persecución, activar la Interpol, lo que fuere. Eso tenía que hacerse, por eso hablo de la autoridad, del gobernador o la gobernadora, no sé si en ese caso es gobernador o gobernadora, trabajar también con el ejecutivo frente a una situación que tiene que estar observando y mirando. Porque el que es representante del poder ejecutivo en una comunidad, el gobernador o la gobernadora, es para que esté pendiente de qué está pasando en esa comunidad y lo comunique al ejecutivo, para que el ejecutivo adopte medidas. Entonces, ahí la autoridad de Pedernales, el senador, los diputados, parece que no están trabajando de manera unificada, cosa que es muy común y muy lamentable en una buena parte de las provincias. Y entonces las cosas se le van de la mano porque no están atendiendo su cartón. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como la autoridad, que es la que debe actuar, no actúa, el pueblo actúa. Eso se ha dado siempre en la historia. Y está llevado a la literatura por aquel intelectual español que escribió la novela breve en el sentido de algo que ocurrió en un pueblito de España, Fuente Ovejuna, se llamaba ese pueblito. Y ahí había un alcalde que era lo peor. Y violó mujeres, y robó recursos públicos, y era una barbaridad. Y el pueblo se indignó tanto que asaltó la casa y lo mató. Cuando abrieron una investigación, que mandaron a hacer una investigación, bueno, ¿y por qué este crimen? En fin, a buscar los culpables, interrogaban a las personas. ¿Qué decían las personas? Pues le preguntaban, ¿y quién fue el que mató al alcalde? Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién fue el que mató al alcalde? Fuente Ovejuna, señor. Decían, lo mató el pueblo. Entonces, cuando la autoridad no funciona, porque habían pedido que relevaran a ese alcalde, que vinieran a investigar los desmanes de ese alcalde, no funcionó la autoridad y el pueblo funcionó. Entonces, ese es un ejemplo lo que acaba de ocurrir en Pedernales, que ojalá que no se replique en otras comunidades donde la autoridad tampoco está haciendo nada. Eso es lo que hay que ver. El jefe del Estado, Danilo Medina, obviamente un político muy inteligente, que ve las cosas con tiempo, y parece que también le llegaron informaciones. Fíjense cómo importantiza el tema del inmigrante ilegal y el de la frontera, y lo asume en el discurso ante la Asamblea Nacional, y dispone y anuncia medidas importantes que ya se están ejecutando.
Pero los hechos de Pedernales desbordaron, porque eso venía, eso se sentía. Parece que el presidente tenía la información. Entonces, a pesar de las medidas, hubo la explosión. Eso se puede dar en otros lugares en la medida en que la autoridad no logre detener el avance haitiano. Y voy a hacer la siguiente, ¿cómo le llamaríamos a eso? Voy a dar una información. Voy a dar una información. En la frontera, es verdad que la frontera, como dicen los propios militares que están ahí cuidando, es muy porosa, es muy extensa, entonces es difícil controlarla, es verdad. Pero no se explica que hayan helicópteros, ahora drones, más soldados, y que los haitianos sigan ingresando al territorio a tumbar árboles y a hacer carbón. Porque el dron y los helicópteros pueden determinar dónde hay un humito y tirar. Yo le he dicho aquí. No puede ser que con tantos soldados que se envíen continúe el problema. Porque entonces el tema no es el dron, el helicóptero, el soldado. Es que no se está trabajando, atendiendo el cartón, que es una expresión muy dominicana. ¿Saben por qué digo esto? Yo tengo la información de que poco a poco en uno que otro punto de la frontera se han establecido pequeñas poblaciones de haitianos. Oigan bien, ¿eh? Que eso es peor que el ilegal que anda ahí, que se va, llega, no se asienta. Pero el asentamiento, eso es grave. Y acuérdense que en el caso de la frontera, cuando Trujillo logró, mediante negociaciones, establecer los límites fronterizos, perdimos territorio, porque ya habían comunidades asentadas y tuvo entonces que negociar si se quedaron con el territorio dominicano. Hay ahora pequeñas comunidades en territorio dominicano y las Fuerzas Armadas lo saben, que es lo peor de lo que yo estoy diciendo. El Instituto Cartográfico de las Fuerzas Armadas sabe dónde hay esas comunidades y no ha hecho nada por detenerlas. Y esta denuncia que yo estoy haciendo va a salir a flote, porque ya me la informaron que se está manejando eso y eso va a ser denunciado formalmente. Yo me estoy adelantando a lo que viene. Así que se preparen las Fuerzas Armadas para dar la información de por qué, si tienen los datos de inteligencia de que hay esos pequeños asentamientos, no han ido a retirarlos y a resolverlos. Eso es muy grave lo que yo estoy diciendo. Pero los que manejan el tema de la tierra, ¿no? Que saben todo el territorio dominicano, cómo se está moviendo, saben que hay esos pequeños núcleos de asentamientos de haitianos en las cercanías de la frontera con la República Dominicana.